Recording is on. Bueno, entonces, para dar inicio, vamos a continuar como todos los martes que tenemos por delante. Vamos a continuar con el trabajo en Inventor. La semana anterior quedó. Permítame un segundo, respondo aquí en el grupo que. Sesiones. Listo, ya. Qué pena, estaba respondiendo ahí el mensaje. Bueno, les decía entonces que ¿cuál es nuestro proyecto? No tenemos proyecto. Yo no había creado un proyecto para este grupo, sí. Y si no, me tocará crearlo. Bueno, que seguimos trabajando con Inventor. La semana anterior estuvimos viendo herramientas de bocetación. Nos falta ver un par de detallitos en las herramientas de bocetación y posteriormente pasamos a las herramientas de modelado. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver cómo esos bocetos se convierten en objetos tridimensionales. Olvidé subir la primera tarea, me disculpan, esta semana como hemos estado en alistamiento para inicio de semestre, entonces he tenido que estar yendo al SENA todos los días y, y pues eso me ha quitado muchísimo tiempo y no he podido, digamos, no me ha quedado el tiempo suficiente para ponerme a organizar el Classroom. Entonces no he subido ni la clase pasada ni la tarea, pero esta noche terminamos clase y le dedico un rato más y hago esa tarea porque necesito dejar la lista, igual voy a tener que seguir durante esta semana con trabajo presencial, entonces pues no me va a quedar más tiempo, así que esta noche sin falta hago eso. Bueno, voy a crear aquí el proyecto de nuestro curso porque necesito que vayamos viendo, vamos a crear un proyecto nuevo, un proyecto singular, ya les expliqué esto la sesión anterior, entonces vamos a crear un proyecto singular, proyecto al que le voy a poner como modelado piezas mecánicas, no dejar espacios para que la carpeta y el nombre de los archivos no quede con espacio. Y voy a decirle que quede guardado en este disco. Profesor, qué pena, es que no se ve lo que usted está explicando y hay personas que no escuchan. Muchas gracias por avisarme. Espérame a ver, configuro. Si el micrófono es el correcto. Digamos, ¿me escuchan? ¿Los demás me escuchan bien normalmente? Y Profesor, yo si lo escucho bien. Ok, gracias. Ahora Yo mi también lo pantalla ya escucho se ve. bien. Sí, ahora sí se ve la pantalla. Perfecto. Vale, muchas gracias. Gracias Sí, por señor. avisarme. Gracias. Gracias por avisarme porque si no eso queda ahí pendiente. Igual si por ejemplo se dan cuenta que esos favores se los pido porque pues con la cabeza ahí medio enredada, a veces uno se le olvidan vainas. Entonces, por ejemplo, en una clase la semana pasada olvidé grabar. Entonces se pasó toda la sesión, di toda la sesión y no quedó grabada porque me olvidé de poner a grabar. Entonces, si por ejemplo se dan cuenta de algunos de sus detalles, no puse a grabar, no estoy compartiendo la pantalla, no me escuchan correctamente, les pido el favor de que me avisen. Pero la Eh, imagen no se ve amplia, la imagen se ve muy recogida y no se ve todo. puedes intentar ahí en los 4 cuadritos que están en la barra de herramientas inferior, que hay un iconito con 4 barritas. Si tú haces clic en ese icono, se amplía la pantalla que se está compartiendo o quedas viendo todo el mosaico de todas las personas que están asistiendo. Eric, ¿ya me escuchas bien o todavía tienes problemas para escucharme? Eric.
no he visto, no he podido ver la pantalla ampliada. ¿Ya hiciste clic en los 4 cuadritos que están en la parte inferior? Me salen los asistentes, pero no veo la pantalla completa. Y si vuelves a hacer clic, ¿no te sale la pantalla mía? O selecciona mi pantalla, haces clic, cuando ves todos los participantes en mosaico, haces clic en donde dice Freddy, ahí está mi pantalla, y así se amplía mi pantalla. ¿Listo? Bueno, no sé, Alvin, si Eric ya nos escucha. A ver, le escribo. Sí, listo, ya ahora sí. Ah, perfecto, Eric, gracias. También ya te escuchamos bien. Bueno, entonces les decía que no encontré el proyecto, perdón, que creo que la semana pasada, o estaba casi seguro, de que la semana anterior yo ya había creado un proyecto para este curso, pero no lo encuentro ahí. Entonces lo voy a volver a crear. Voy a repetir la operación. Entonces, cuando le digo que voy a crear un archivo nuevo, sí, le dije que iba a crear un archivo nuevo para por si alguno de ustedes se lo perdió la semana anterior. Entonces le digo, voy a crear un archivo nuevo. Y dentro de las opciones que me aparecen, no voy inicialmente a seleccionar ninguna, sino que vamos en la parte inferior de esa ventanita y le digo, vamos a donde dice proyectos. Hago clic en proyectos, él me abre esta ventana en la que me dice qué tipo de proyecto quiero trabajar. Entonces luego que va a crear un proyecto nuevo. Me dice que si quiero un proyecto singular o un proyecto Vault. Ya les había explicado en la sesión anterior que esos Vault son proyectos que se pueden administrar en línea por medio de servidores de Autodesk, que es un servicio que tenemos cuando se tiene la licencia del software. Entonces, por ahora que sea un proyecto singular, simple. Le ponemos nombre al proyecto. Yo prefiero no dejar espacios en blanco, aunque es factible, pero prefiero no hacerlo porque eso va automáticamente a nombrar unas carpetas y pues es mejor por varios temas. Digamos que a modo personal me acostumbré a no dejar espacios en blanco en los nombres ni de archivos ni de carpetas, porque eso a veces se vuelve un problema, especialmente cuando uno va a enlazar esos con bases de datos o a enlazar eso con en programación o cosas así. Los espacios en blanco son un lío. Entonces yo siempre pongo los nombres sin espacios, pero bueno, eso ya es decisión de cada uno y el fin que tengan esos archivos al final de cuentas. Entonces voy a decirle aquí que esto sea modelado, piezas mecánicas, tampoco uso tildes, por ejemplo, o sea, caracteres extraños tampoco. Mecánicas y selecciono la carpeta, que en este caso entonces va a ser en el disco trabajo 2022, cena, perdón, complementarios, modelado 3D, grupo 2, aceptar. Listo, entonces me dice que el proyecto será creado en esa carpeta, con el nombre de modelado piezas mecánicas, finalizamos y ahí quedó, le damos clic en Done, hecho y listo, quedó creado el proyecto. Aquí está, miren, aquí ahora sí apareció, modelado piezas mecánicas. Bueno, nada, trabajemos en este proyecto. Entonces ya seleccionando ese proyecto vamos a crear un documento nuevo, en este caso vamos a crear inicialmente un archivo de pieza, entonces vamos a decirle que vamos a utilizar las plantillas en unidades métricas y que vamos a empezar una pieza en estándar, en una pieza estándar en milímetros. Creamos y hemos llegado a nuestro entorno de modelado de pieza. Y en ese entorno, desactivemos esto un momento. Listo. En este entorno, entonces lo primero que tenemos que hacer, esto fue lo que hicimos la sesión anterior, fue crear un boceto, ¿no? Entonces le digo que voy a crear un boceto 2D, me pide seleccionar el plano de trabajo en el cual voy a iniciar ese boceto, eso dependerá de la ubicación espacial que yo quiera darle a ese objeto que voy a modelar. Entonces, de una vez voy a mostrarles
el ejercicio que va a continuación. Yo voy a ejecutar, voy a hacer algunos de los modelos que, que van a desarrollar ustedes. Entonces voy a hacer 2 o 3 de esos modelos durante esta sesión. Se me perdió la carpeta. Aquí está. Voy a hacer 2 o 3 de esas piezas durante esta sesión y luego les dejo a ustedes. Este archivo se los voy a enviar de una vez por WhatsApp por si se me pasa, que después no digan que es que no tenemos la tarea. Entonces permítanme un segundito, una vez les paso el archivo. Ay. Listo, Ok. Ahí está. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer de modelado y con esos modelos vamos a ensamblar ese sistema que está ahí. Eso es una mini suspensión para bicicleta, es una cosa chiquitita, ¿sí? Para que sea claro para ustedes, permítanme un segundo porque hay gente que no ha podido ingresar, por lo que... ok. Programa. Oscar ya está aquí con nosotros. Oscar Fernando. Sí, profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo estás? Que veo tu mensaje aquí un momento. Entonces, ya ahorita al final de la sesión te muestro. Eso lo pueden descargar de Autodesk con la matrícula, con los certificados de matrícula de este curso. Pueden registrarse en Autodesk y descargar la versión estudiantil o la licencia estudiantil por un año. ¿Listo? Vale, Entonces, perfecto. Muchas gracias. no, con gusto, pero yo ahorita te muestro si quieres al final de la Vale, sesión. vale. Me No hay acuerdo, problema. muestro. Vale, gracias. Bueno, continúo entonces. Les decía entonces que esto es una mini suspensión, es una cosa chiquitita, ¿no? O sea, todo esto en total mide, ¿cuánto mide el eje? No me acuerdo el eje. 98 milímetros, o sea, esto es una cosa chiquitita. Sí, esto total mide como 20 centímetros, no mide más, completa armada. Entonces es una suspensión pequeñitica. Entonces, bueno, voy a tomar estas primeras piezas. Les aclaro lo que está aquí para que puedan empezar a trabajar. Por si alguno de ustedes todavía no comprende correctamente, ay, lo cerré. Todavía no comprende correctamente el juego de planos. Yo creo que la mayoría sí, pero entendiendo que de pronto alguno de ustedes no. Lo que vemos aquí es un juego de planos, ¿no? Es un juego compuesto por 11 planos. En el primero encontramos un corte de todo el sistema ya ensamblado, en el que podemos ver por medio de esa nomenclatura qué piezas son las que componen ese sistema. Esos globitos me están indicando el número de la pieza. Entonces podemos ir al listado de piezas que está en la parte derecha y ese listado está directamente relacionado con esa nomenclatura. Entonces vemos, por ejemplo, que la pieza número 1, ahí está la flechita, corresponde a la cabeza inferior, de las cuales hay una pieza dentro del sistema y se encuentran los planos en el plano número 2. Entonces podemos ir, este es el plano número 1, podemos ir al plano número 2 y aquí encontramos los planos de esa pieza que se llama cabeza inferior. Luego dice que la pieza número 2, de la cual hay 2 dentro del sistema, tenemos una aquí y otra aquí abajo, se llama casquillo y su plano está en el plano número 2. Entonces vemos que efectivamente aquí está el plano del casquillo. Lo único que necesitamos es ese corte porque pues es un cilindro, no es más. Entonces no necesitamos más planos. De la cabeza inferior sí tenemos un corte transversal y un corte longitudinal que nos permite ver todos los detalles dimensionales de esa pieza. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la pieza número 10, que es el resorte. Entonces, pieza número 10, resorte. Hay uno dentro del sistema y los planos se encuentran en el plano número 9. Entonces, podemos remitirnos al plano número 9 y ahí están los planos de ese resorte. Entonces, bueno, ahí está todo específico, claro. Si en algún momento hay alguna duda, obviamente, pues me pueden preguntar, me escriben, me dicen si necesitan... perdón un segundo.
Me dicen si necesitan alguna aclaración, si necesitan que les especifique algo para, pues para que puedan continuar con el ejercicio, ¿ok? Entonces, pues, por si acaso. Igual lo voy a subir a Classroom, ¿no? Ahí es donde van a entregar esa evidencia, antes de que genere la duda de por dónde se entregan las evidencias. Todas las evidencias se entregan por Classroom, es el único espacio. Es decir, no se reciben por correo, no se reciben por WhatsApp, no, nada de eso. La evidencia se tiene que subir en Classroom porque finalmente, al terminar el proceso, nosotros para poder certificar lo que debemos demostrar ante el SENA es que esta persona asistió y cumplió con las evidencias propuestas a lo largo del curso. La única forma de demostrar que cumplieron con esas evidencias es entregar el acceso a nuestro Classroom a la coordinación. Ellos revisan entonces efectivamente quiénes entregaron evidencias y a partir de eso, pues nosotros evaluamos y certificamos a quienes hayan entregado. Esa es básicamente, en este caso, por lo menos de mi parte, la pauta para evaluar el curso, para aprobar, que entreguen las evidencias. Ya saben que pues yo llevo un registro de asistencia que lo hago automáticamente desde la aplicación donde estamos en este momento, pero digamos que yo no estoy tan atento ni paso reporte, no me exigen reporte de asistencia en complementaria, lo que sí me exigen es la entrega de evidencias. Entonces, préstenle mucha atención a ese tema. Bueno, esto estará para entregar, de una vez aclaro, el curso cierra, si no estoy mal, la primera semana de agosto, creo. Creo que nuestro curso termina el 4 o 5 de agosto, algo así. Entonces, las evidencias estarán para entregar esa semana, digamos, a más tardar el 2 o 3 de agosto, para que nosotros podamos revisar esas evidencias, evaluar y certificar, porque terminada la fecha del curso, nos dan 8 días para evaluarlo, ¿sí? Evaluarlo y certificarlo. Entonces, pues es importante que tengamos tiempo de revisar esas evidencias. Así que supongo hasta el 2 o 3 de agosto habrá plazo para entregar todas las evidencias, tanto de la parte de Javier con SolidWorks como de esta parte con Inventor. Bueno, entonces vamos a crear esta primera pieza, la cabeza inferior. Entonces, por ejemplo, la cabeza inferior, si yo me remitiera al plano general, podría decir, bueno, ¿qué ubicación le doy a esa cabeza inferior? Eso es válido en algunos casos. En otros, realmente no importa si la pieza queda ubicada para un lado o para otro. Al final de cuentas, es en el ensamble donde eso me interesa. Y tampoco es que en el ensamble yo tenga una restricción total en cuanto a las caras. Es decir, de especificar, por ejemplo, que el plano frontal, que es en nuestro caso, el plano XY, entonces que necesito que el objeto quede específicamente dibujado sobre el plano frontal o sobre el superior o sobre el lateral, pues esa no es una restricción real en Inventor. Yo puedo modelar las cosas en cualquier orientación y posteriormente reorientarlas, o el ensamble mismo puede quedar creado, no sé, puede quedar acostado cuando no debería ser así, pero puede hacerse y eso no representa un problema. ¿Por qué no representa un problema? Porque podríamos decir que para Inventor lo que importa es hacia dónde se ejercen. Si yo estoy modelando, por ejemplo, para hacer ingeniería asistida por computador, lo que a Inventor le importa es saber para dónde se ejercen las fuerzas. Entonces, por ejemplo, para medir la resistencia a una estructura, Inventor necesita saber hacia dónde va la gravedad. Por defecto, la gravedad irá negativa en el eje Y, por ejemplo, pero eso es por defecto, yo lo puedo cambiar. Entonces, si por alguna razón la estructura me quedó acostada y no de pie, como debía ser, pues yo simplemente cuando vaya a hacer el proceso de simulación y análisis de esa estructura, redirecciono la gravedad y listo, problema resuelto. No tengo que ponerme a voltear los objetos del ensamble ni nada por el estilo. Entonces, aclaro que si bien sí, ojalá tengamos en cuenta la dirección y la orientación de los objetos al modelarlos, eso no es camisa de fuerza. Eso se puede cambiar. No necesariamente la orientación del objeto, que también es posible, sino que también puedo cambiar la orientación de las fuerzas y de los elementos que voy a analizar con el. Disculpen, alguien tiene por ahí el micrófono abierto y tengo algo de eco. Una aromática. Revisan, por favor.
Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, entonces digo yo, bueno, pero quiero que esto quede levantado, digamos que la suspensión quede vertical en el eje Y, que el eje Y sea el eje principal de la suspensión. Entonces voy a modelar esta cabeza inferior como está en el corte completo. Entonces la cabeza como mirando hacia abajo, pues, de acuerdo a lo que está en el plano. Entonces voy a hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa cabeza, por ejemplo, es una pieza que tiene dos componentes. Tiene un componente plano y un componente revolucionado o torneado. Eso lo vemos en el despiece que tenemos en el primer plano. Entonces, en ese despiece nos podemos dar cuenta que esa cabeza inferior tiene una parte superior que es plana y la base de esa cabeza inferior es una revolución o es un elemento circular, torneado. Porque puede que alguno no lo note con los planos. Digamos que los planos podrían, por lo que son cortes, podrían darnos a entender que la base también puede ser cuadrada. Eso sería factible a partir de lo que estamos viendo. Sería factible. Nada me indica, nada no. Digamos que visualmente no es claro que sea una superficie o un elemento circular. ¿Qué nos lo indica? Aparte del corte, que es una isometría en la que lo vemos, nos lo indican las dimensiones en la parte inferior. Estas dimensiones están en diámetro, a diferencia, por ejemplo, de la dimensión superior, que no tiene ese símbolo. Esto quiere decir que esto es una dimensión lineal, mientras que esto es una dimensión radial o diametral del objeto. Si tengo diámetro, quiere decir que ese elemento acotado es un cilindro, no es un elemento rectilíneo. Entonces, eso es lo que me indica que la base es circular. Entonces, vamos a hacer esto en dos partes. Primero voy a construir la parte de arriba y luego construyo la parte de abajo que vamos a revolucionar. Así que voy a empezar a dibujar el boceto en la vista superior, por ejemplo. Primera recomendación que les hice, e insistiré en ella todas las sesiones, utilicemos el 00, ese puntico que ya está ahí cuando entramos a crear el boceto, utilicémoslo como punto de referencia para algo dentro del boceto. Va a ser útil, ahora cuando lleguemos a ensamble se van a dar cuenta por qué. Entonces, en este caso le voy a decir que queremos crear un círculo de radio 11, que es este grande, y uno de diámetro 18, que es el círculo interno, que es un vacío. Entonces voy a decirle que quiero un círculo de diámetro 18 milímetros y otro con centro en el mismo punto de diámetro 22, o sea, radio 11, y unas líneas que tienen 21 milímetros de altura a partir del eje de esa circunferencia. Entonces voy a crear una línea a partir de este cuadrante del círculo. Ahí ubico el cursor para que él reconozca la tangente. Muevo el cursor hacia abajo. Me aseguro de que esté quedando vertical esa línea. Aquí lo pueden ver con el icono ese azul y rojo que aparece. Ese me está indicando que esa línea va a quedar con una restricción de verticalidad. Línea que va a medir 21 milímetros. Listo. Luego vamos hacia la derecha. Horizontal esa línea y va a medir 22 milímetros. Y luego hacia arriba hasta la tangente de este círculo. Ok. Recortamos. Entonces ahí está la herramienta Trim. Esa herramienta Trim lo único que me permite es decidir a partir de qué objetos quiero cortar qué elemento. Entonces le dije que a partir de esta línea vertical y esta otra, quiero eliminar este pedazo de círculo. Y listo, quedó recortado ese elemento. Esa herramienta Trim es medio caprichosa. En esto quiero ser claro porque a veces resulta confusa esa herramienta. Resulta que en ocasiones, y la verdad no he podido saber el por qué, pero en ocasiones ese Trim, cuando uno ubica el cursor, miren, este es el caso. Miren que si yo ubico el cursor aquí, él de una vez, y ahora ya no lo hizo. Hace un momento lo hizo y ya no. Perdón. Volvamos a entrar al Trim a ver si lo hace. Miren que ahí, por ejemplo, si hago clic, él de una vez va a eliminar un pedazo. Si ven que la línea está apareciendo de una vez punteada, ahora ya no. Entonces hay que fijarse, porque en ocasiones él me pide seleccionar el elemento cortante, digamos decirle, con este elemento voy a cortar. ¿Y ahora qué va a cortar? Entonces voy a cortar este elemento, por ejemplo. A veces lo pide así, a veces él identifica que no hay otra cosa, otro elemento que pueda cortar y de una vez corta. Pero es extraño, digamos, repito, no entiendo. Por ejemplo, ahí de una vez corté sin necesidad de ponerme a hacer más selecciones. Pero si medio muevo el cursor,
ahí sí ya me toca seleccionar cuál de los dos es cortante y qué es lo que se va a ir. Pero nada, es simplemente fijarse, si la selección me está mostrando la línea punteada, es porque eso de una vez lo va a eliminar. Si la muestra continua, ahí por ejemplo ya no la está mostrando continua otra vez. Bueno, ahí ya se enloqueció otra vez. Esto, digamos, si la muestra continua es porque lo que va a hacer es seleccionar ese segmento como línea cortante, como si por ahí voy a cortar, pero todavía no qué voy a cortar. Ahora, borremos esto. Bueno, una aclaración con respecto a la selección. Para quienes manejen AutoCAD, esto será conocido. Para quienes no, les cuento. Resulta que uno aquí tiene tres formas de seleccionar varios objetos al tiempo. Una de ellas es hacer clic y con control presionado voy haciendo clic en otros elementos y él va agregándole a la selección. Entonces hago clic en una línea, presiono control, lo mantengo presionado la tecla control y voy haciendo clic en otros elementos y así selecciono varios objetos. La otra opción es abrir una ventana de selección y eso es hacer clic sobre un espacio en el que no haya nada y con clic sostenido desplazo el cursor para abrir una ventana. Si aparece así rosadita, es ventana de selección. Si es una ventana, quiere decir que solo lo que quede totalmente dentro de esa ventana será seleccionado. En este caso, solo la línea oblicua que va de abajo a la izquierda hacia arriba. La otra línea que está quedando un pedacito por fuera no quedaría seleccionada. Mientras que si lo hacemos de derecha a izquierda, la ventana se abre con una línea con contorno punteado y la ventana es verde. Esto se llama selección por cruce. Quiere decir que no solo lo que quede dentro de la ventana será seleccionado, sino que los objetos que el borde de esa ventana toque también quedarán dentro de la selección. En este caso, sí va a seleccionar las dos líneas. Entonces, pues como para que se vayan acostumbrando a los distintos modos de selección. Entonces selecciono estas dos y las borro. Ok, Freddy, dime. una pregunta. Esa selección se deja cuando uno está haciendo sketch, pero cuando uno está ya con la pieza extruida, ¿lo puede hacer también? No, porque con la pieza extruida les tengo que mostrar primero. Resulta que aquí, a diferencia de AutoCAD, como nosotros estamos en el modelado de una pieza, a menos que específicamente determinemos lo contrario, todo el tiempo estamos trabajando en una única pieza. Entonces no hay selección múltiple porque todo el tiempo estoy trabajando sobre un único elemento. ¿Sí? O sea, perdón, otra pregunta, cuando yo ya tengo extruidas las piezas y necesito mover una de esas piezas, es que no he podido pegarla de algún lado porque no tengo como referencias de puntos. O sea, todo toca manejarlo a través del sketch. No. Es que a lo que voy es, tú no puedes tener múltiples piezas dentro de una pieza. Solo puedes tener múltiples cuerpos, pero eso es algo que les tengo que mostrar más adelante. Pero es en el ensamble donde sí podemos tener múltiples piezas. Y en el ensamble, la selección sí funciona también con control. Y en ese caso, uno no mueve como movería en AutoCAD, por ejemplo, de punto final a punto final. No. Ahí la cosa se trabaja por relaciones, pero eso sí me toca mostrárselos la próxima sesión. En la de hoy no creo que alcance. Listo. ¿Vale? Gracias. No, señor, con todo gusto. Entonces, bueno, termino el boceto, digamos que esto es lo que quiero bocetar y ahora vamos a convertir ese objeto en un objeto tridimensional. Entonces ya vamos al entorno de modelado 3D, 3D Model. Al haber finalizado el boceto, él nos llevó una vez al entorno de modelado 3D y lo primero que aparece son las herramientas de creación. Les voy a mostrar todas estas hoy. Bueno, no todas, no alcanzo con todas. La mayoría de estas herramientas se las voy a mostrar hoy, pero me toca correr. Igual, si surge alguna pregunta, tranquilos, me interrumpen y pregunten. Es necesario que lo hagan. La primera de ellas, extruir. Usualmente yo aquí pregunto, ustedes saben qué es extruir, pero no me da el tiempo. Me les cuento qué es extruir, porque para la mayoría extruir significa darle tridimensional a un objeto bidimensional. En esencia sí, pero tenemos que entender, y especialmente en Inventor, tenemos que entender el lenguaje correctamente. Resulta que aquí, y en general en las herramientas de modelado 3D, pero especialmente en estas, el nombre de las cosas no es aleatorio ni es porque sí. Todo en Inventor está direccionado a la producción. Por consiguiente, cada cosa que ustedes encuentran aquí, cada herramienta, cada nombre, es porque tiene algo relacionado con fabricación de algo. La extrusión realmente es un proceso productivo. Es un proceso productivo que me permite pasar
un material en estado usualmente coloidal, pasarlo por una boquilla para que ese material salga del otro lado con esa forma y se enfría, usualmente es así, aunque hay ciertos materiales en los que ese proceso no es igual, pero se enfría y queda el material de esa forma. Es la forma en la que se hacen perfiles metálicos, perfiles plásticos como tubos, como, en fin, es lo que ustedes hacen todo el tiempo cuando se van a cepillar los dientes y sacan la crema dental, están haciendo una extrusión, ustedes están empujando un material que no tiene una forma específica, pero ese material está saliendo por una boquilla y eso hace que salga con X forma al otro lado. Eso es lo que realmente es la extrusión. Y repito, lo explico así porque tenemos la concepción de que extruir es simplemente crear. Si yo pregunto, y lo he hecho casi siempre en todos los cursos, siempre la respuesta que obtengo, o en la mayoría de ocasiones la respuesta que obtengo es, sí, extruir es darle tridimensional a un objeto bidimensional, o a veces me dicen, es darle altura a un objeto bidimensional, pero pues realmente significa mucho más, y repito, para estas herramientas especialmente es necesario que entendamos bien el lenguaje de la herramienta. Entonces, en este caso es como si el boceto fuera la boquilla y lo que estoy haciendo es extruyendo una cantidad de material a través de esa boquilla para que salga este objeto. Esto me da por distancia. ¿Cuál es la distancia que voy a extruir? Entonces, lo primero que hago es determinar esa distancia, que en este caso me dice que son 18 milímetros. Entonces, voy a extruir por 18 milímetros este objeto. ¿Y para qué lado lo voy a extruir? Entonces, lo puedo extruir hacia adelante, lo puedo extruir hacia atrás o lo puedo extruir de manera bidireccional. Es decir, él va a asumir el plano medio donde quedó el boceto hecho, lo asume como la mitad del objeto, extruye 9 para un lado y 9 para el otro, o de manera asimétrica, diciéndole extruya para un lado tanto y para el otro tanto. No, en este caso lo voy a hacer simétrico y suelo hacerlo simétrico porque resulta que, como le acabo de decir a Eduardo, no hay en Inventor, a diferencia de AutoCAD, que lo referencio muchas veces porque es una de las herramientas más conocidas, a diferencia de AutoCAD, no existe ese OSNAP que existe como el punto final, el punto medio, el centro de, eso existe, es que ni siquiera en los bocetos. Ustedes vieron que en los bocetos lo que existen son relaciones y lo mismo va a ocurrir cuando lleguemos a ensamblar todo el sistema. No hay OSNAP, no hay enlaces o ajustes a objetos. Hay referencias entre esos objetos. Entonces, por ejemplo, yo no tengo acceso al punto medio de este borde o de este lado, pero si extruyo de manera simétrica, tomando el plano medio como centro de extrusión y haciendo mitad de extrusión para uno y mitad para el otro, el plano, ese plano frontal sobre el cual hice el boceto, ya me queda como un punto de referencia de ese objeto, un punto que yo posteriormente pueda utilizar. Entonces eso me facilita ciertos procesos. Así que personalmente, pero eso es ya como se acostumbre cada uno, suelo extruir las piezas de esta manera, en modo simétrico, pero habrá casos en los que no sea, o no se pueda, o no sea útil, o sea mejor hacerlo de otra manera, bueno. Entonces, listo, lo voy a extruir 18 milímetros, le damos OK. Bueno, él me pidió, lo primero que pidió, voy a cancelar un momento, lo primero que me pide es seleccionar el perfil. Hay muchos casos en los que si solamente, por ejemplo, si solo estuviera el círculo, él no me pide seleccionar el perfil a extruir porque solo hay un perfil posible y él de una vez entiende que es ese y pasa al siguiente proceso que es pedirme la altura. Pero como en este caso sí, por ejemplo, yo podría extruir toda la pieza de afuera completa o podría extruir el solo círculo o como es en este caso, puedo extruir es el área en común entre los dos, pues debo seleccionar qué es lo que quiero extruir. En este caso ubiqué el cursor dentro para que se seleccione esa área y eso es lo que él va a extruir. Ahora sí le digo que sea simétrico y que sea de 18 milímetros. Le damos OK. Listo, quedó esta pieza extruida. Ya tenemos esa primera pieza lista. Bueno, creo que la modelé al contrario. Bueno, me quedó al contrario, me quedó boca arriba. Pero bueno, luego corregimos eso. Ya les dije, no lo tengo que corregir acá, lo puedo corregir en el ensamble si es que lo necesito corregir, ¿no? Tampoco es que necesite corregirlo. Luego vamos a hacer la parte de abajo. Entonces la parte de abajo, como les mencioné hace un momento, es una revolución. Así que en el caso de la revolución voy a partir también de un boceto. Entonces voy a decirle que va a hacer otro boceto. ¿Boceto que va en qué plano?
como ya tengo un objeto tridimensional digamos, dentro de mi entorno, dentro de mi espacio de trabajo, él ya no me muestra o no activa los planos de trabajo originales, el frontal, lateral y superior. ¿Por qué? Porque ahora puedo trabajar sobre los planos del objeto. Yo puedo decirle, quiero hacer un boceto sobre esta cara, o quiero hacer un boceto sobre esta otra cara, o quiero hacer un boceto sobre la cara inferior. Entonces tenemos varias opciones, pero como en este caso necesito coger o tomar como referencia el plano frontal, el plano base, pues lo que puedo hacer si él no me lo muestra es desplegarlo. Entonces todos los planos y ejes base están dentro del árbol de modelo en la carpeta origen. Dentro de esa carpeta están los planos YZ, XZ y XY. El plano frontal es el plano XY. Entonces le digo que quiero hacer mi boceto en el plano XY y él ya me llevó a ese plano. ¿Qué boceto es el que tengo que hacer? A diferencia del caso anterior, donde para extruir tuve que dibujar todo el boceto, para hacer la revolución solo tengo que dibujar la mitad, porque al hacer la mitad y revolucionar esa mitad, voy a generar toda la pieza de revolución. Entonces, en este caso, me dice que esto tiene 3 milímetros de altura, entonces lo que voy a hacer es tomar la base de esta figura que ya tenemos. Y aquí un paréntesis, es muy importante que esto se entienda, a ver si lo logro explicar de forma bien clara. Yo aquí necesito tomar como referencia partes del objeto que ya está modelado para hacer la parte que voy a hacer ahora, la pieza que me falta o el elemento que me falta de esta pieza. Si yo en este momento que estoy haciendo un boceto, ubico el cursor sobre el borde de ese objeto, miren que se resalta en verde y ahora queda una línea negra que no sé si la alcanzan a notar. Esa línea negra significa que el programa automáticamente acaba de proyectar una forma, una línea a partir de ese objeto. Eso lo puede hacer él automáticamente solamente con que yo ubique el cursor encima. Miren, si ubico el cursor encima de este círculo, me dicen si lo alcanzan a ver, por favor, se muestra en verde. Ese que se muestra en verde es porque él me está diciendo, usted quiere proyectar esa forma, la que está resaltada en verde. Si yo dejo el cursor quieto un momentico ahí, él de una vez la dibuja. Entonces, esta línea negra ya es una proyección que se ha hecho sobre este boceto. Entonces, yo puedo proyectar a partir de objetos ya tridimensionales, puedo proyectar partes de ese objeto para usarlas como referencia. Por ejemplo, si yo aquí hago, entonces le digo que va a ser una línea, ubico el cursor aquí y lo dejo ahí y por acá y lo dejo acá, estoy proyectando temporalmente esos segmentos. Pero si necesito que esa proyección sea definitiva, que ese elemento sí se proyecte, pues yo puedo hacerlo con este icono que dice acá, proyectar geometría. Si vamos a ese botoncito que dice proyectar geometría y hago clic sobre alguno de los contornos, él automáticamente me dibujó ahí una línea que quedó en amarillo. Esta es una línea ya existente de este boceto. Si yo finalizo este boceto y miramos, ahí quedó esa línea. ¿Ven? Es una proyección de ese borde que yo mismo creé a partir del objeto tridimensional. Entonces, es importantísimo entender eso de las proyecciones por dos razones. Una, porque usualmente cuando estamos haciendo varios procesos dentro de una misma pieza, yo voy a necesitar partes de lo que ya está tridimensional para elaborarlo bidimensional para continuar con el modelo. Uno. Dos, es importante reconocerlo porque a veces, como él proyecta geometría de forma automática, sin que nos demos cuenta a veces, nos empieza a quedar basura en el boceto y eso puede ser un problema porque después las operaciones no resultan como queremos. Entonces es importante tener certeza y claridad de qué es lo que yo realmente estoy proyectando y qué necesito proyectar o qué no. Y si en algún caso se proyectó una línea que no necesitaba proyectar, pues la borramos. Entonces en este caso, por ejemplo, como ya salí del boceto, voy otra vez al boceto, le doy clic derecho en el árbol de modelo y le digo que voy a editar ese boceto. Doy clic derecho y editar boceto. O hago clic en el espacio de trabajo, hago clic sobre el boceto y vamos a este iconito que es editar boceto. Entonces vamos a editar ese boceto y por ejemplo esta línea que no la necesito, la selecciono y la borro, por ejemplo. La necesito pero temporal. Entonces yo solamente voy a ir a la línea, ubico el cursor sobre esa línea y que él lo resalte temporalmente. Ahí ya ubico el punto medio y hago clic y listo. Entonces ahora sí vamos con nuestro plano. Esto baja 3 milímetros, entonces vamos a ir 3 milímetros hacia abajo, luego 13 milímetros, o sea 6,5, 6,5. Aquí
en el boceto, en el espacio de boceto, es indiferente el uso de la coma o del punto para separar los decimales. Pueden escribir 6,5 o 6.5, para él es igual. ¿Sí? Si escribo 6,5 lo entiende. Si escribo 6.5 lo va a entender. Entonces, repito, pero eso es en el espacio de boceto. ¿Sí? No siempre va a ser así. Hay casos en los que sí es diferente el uso que le demos al punto y a la coma. Normalmente, y en el estándar americano especialmente, y aquí en Colombia, la coma se usa para separar decimales y el punto para separar unidades de 1000. Y aclaro eso porque es que es común, y especialmente en producción esto pasa muchísimo, que vemos esto, digamos, es diferente si yo veo esto a si veo esto. ¿Cierto? Porque uno dice 16.504 y el otro dice 16,504. Es importante entender la diferencia entre el uso de los dos elementos, y usualmente en software ese uso también está restringido. La coma para decimales, el punto para unidades de 1000. Es más, en software usualmente no usamos el punto. Yo escribo 16.504 pegado y él lo separa con el punto, pero yo no le escribo el punto. Pero que sea claro que en Inventor, en el boceto, ese uso es indiferente, en el boceto. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Luego de esto, entonces bajamos 3 milímetros, entonces vamos hacia abajo 3 milímetros. Luego me dice que esto tiene completo un diámetro de 15, o sea que la patica tiene 1 milímetro de diámetro. Entonces vamos a la derecha 1 milímetro, luego subimos otra vez vertical 3 milímetros y completo tiene 32, la mitad 16, vamos en 7,5, 16 menos 7,5 es 8,5. Entonces 8,5, vamos para arriba 3 milímetros y cerramos haciendo clic en la primera. Listo. Aquí, por ejemplo, como utilicé esa línea, ese punto como punto de referencia, él proyectó solita, porque yo ya la había borrado, proyectó solita esa línea. Hace parte del boceto y puede darme problemas. Entonces es mejor saber que él la proyectó, tenerlo claro para seleccionarla y suprimirla y que no vaya a quedar esa línea por ahí molestando o me vaya a generar algún inconveniente después. Listo, finalizamos entonces este boceto, finalizamos. Y lo que voy a hacer es revolucionar este boceto. Este ya no se va a extruir como en el caso anterior, sino que lo voy a revolucionar. Entonces vamos a Revolve. Y este Revolve, miren, este es el caso que les decía hace un momento. No hay otro elemento que él pueda revolucionar, no hay otro boceto que él pueda revolucionar. Entonces él ya se saltó la parte de seleccione el perfil y ya pasó a seleccione el eje. Esto es algo que es importante entenderlo y adaptarse al modo de trabajo y al flujo de trabajo de Inventor, porque resulta que en otras herramientas, de manera un poco más sencilla tal vez, él me va pidiendo datos. Entonces me dice, selecciona el perfil, lo selecciono. Selecciona el eje de revolución, lo selecciono. Aquí él no me dice, me muestra. ¿Cómo me muestra? Miren que dentro de todas estas cajas hay unas que están en azul. Lo que está con bordecito azul es lo que está en este momento seleccionado y activo. En este momento lo que está activo es seleccionar el eje. Por eso tiene el bordecito azul abajo. El seleccionar el perfil ya está en gris porque ya él lo seleccionó. El único que podría ser. Entonces ya pasó por ahí. Pero si yo hago clic acá en perfil, paso a la selección de perfil. Si quisiera seleccionar otro. Y ahí sí hago clic aquí en eje y paso a la selección de eje. Entonces, bueno. Fíjense muy bien siempre en lo que esté en azulito en estas ventanas. Eso les va a permitir entender qué es lo que le está pidiendo. Y además, recuerden que aquí hay una barra de texto en la parte inferior que también se los dice. Entonces aquí me dice seleccione el eje, es lo que me está pidiendo. Seleccione el eje, seleccione el eje. Ok. ¿Cuál es el eje de revolución en este caso? Ese eje podría ser una línea de eje o puede ser un elemento del boceto si así nos sirve. En este caso, esta línea del boceto me sirve como eje de revolución. Entonces voy a seleccionar esa línea como eje. Habrá otros casos en los que no, ya se los muestro. Hago clic acá y él ya entendió que ese era el eje de revolución y está revolucionando la pieza.
Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo dos operaciones distintas dentro de la misma pieza y aquí es donde viene el tema de estoy modelando una única pieza. En el momento en que yo le dé esto a aceptar, esa revolución va a unirse con la extrusión componiendo un objeto monobloque. Es un único objeto. A menos que yo aquí le dé una operación distinta, porque como ya había un sólido y estoy creando uno nuevo, él me da esta opción, o que ese nuevo sólido se una automáticamente al que ya estaba, o que lo subtraiga, ahorita les muestro un caso de este, o que se intersecte con, o que cree un cuerpo sólido nuevo. Esto se los dejo para después porque digamos que en este caso no viene todavía al caso, o en este momento, perdón, no viene al caso, pero tendría la posibilidad de tener varios sólidos dentro de una misma pieza. Sigue siendo una única pieza, pero compuesta por varios sólidos que no están soldados o no están integrados monobloque, sino que pueden trabajarse de manera independiente. Por ahora no, por ahora le digo que en este caso si quiero que se unan, le damos OK y listo, tenemos los dos elementos como una única pieza. Frey, una Dime. pregunta. Si uno la embarra en esa, o sea, la unió por error, ¿uno puede devolverse o hay que hacer otra vez la pieza? No, tenemos todo el control. Como les he comentado desde el principio, estamos en un proceso de modelado paramétrico y el modelado paramétrico es un proceso no destructivo. Entonces, por ejemplo, me equivoqué, no era así la extrusión, esto tenía un diámetro más grande, por decir algo. No hay lío. Yo puedo ir dentro del árbol de modelo y veo las dos operaciones que he hecho hasta ahora. Una extrusión que partió de un boceto al que se llamó 1 y una revolución de un boceto al que se llamó 2. Yo puedo desplegar esa operación, la revolución, voy al boceto a partir del cual hice esa revolución y lo puedo editar. Clic derecho, editar boceto. Y llegué al boceto. Entonces le digo, usted no era de 6,5, usted medía 10 milímetros. Listo. Bueno, pero aquí perdí. Bueno, no importa, aquí voy a otro paréntesis. Sí me va a servir esta línea proyectada porque esa me va a dar el punto medio para crear la restricción que necesito. Pero quiero que esa línea no haga parte del proceso de modelado. ¿Qué puedo hacer? Voy a proyectar esa línea que necesito. Entonces digo proyectar y proyecto esta línea de abajo. Listo. Ya con esa línea proyectada tengo un punto de referencia. Entonces voy a decirle que quiero restringir un punto. Quiero restringir este punto con este punto de aquí. Listo, él ya movió, todo el boceto lo movió hacia la derecha para coincidir la restricción. ¿Por qué movió el boceto y no la línea proyectada? Porque la línea proyectada, como su nombre lo dice, es una proyección del sólido. Esa línea depende del sólido. Solo si el sólido cambia, cambia esa línea. Pero, problema, esa línea en este momento hace parte del boceto. Quiero que esté ahí porque la necesito como referencia, pero no quiero que vaya a afectarme la operación. ¿Qué puedo hacer? Convertimos esa línea en una línea de proyección o en una línea de construcción. Entonces, aquí yo puedo decirle a las líneas que se conviertan en líneas de construcción o en líneas de eje. Entonces, yo le voy a decir a esta línea que se convierta en una línea de construcción. ¿Qué pasa con esa línea? Visualmente simplemente se puntea, ¿sí? Se ve como punteada, pero operativamente esa línea ya no va a ser partícipe de ninguna operación. Entonces, nos resulta útil tenerla ahí, pero que no vaya a estorbar. Entonces, listo, lo convertimos en línea de construcción. Ya edité el boceto, cambié este diámetro de 6,5 a 10, bueno, radio en este caso, de 6,5 a 10, finalizo el boceto y la operación cambió. Miren que ahora la base está grandotota. ¿Ven? No, que si era de 6,5. Bueno, clic derecho, editar boceto. No, usted si era de 6,5. Vuelvo a finalizar y de nuevo se hizo chiquita. Que no, que es que no era, esa revolución no iba ahí. O sea, me equivoqué en la operación, no en el boceto, sino en general en la operación. Bueno, entonces simplemente voy a la revolución, le doy clic derecho y la puedo eliminar, la puedo borrar. Entonces puedo decirle, borre esta operación. Él me dice, cuando yo borro la operación, él me dice, esa operación tiene un boceto asociado a ella. A partir de un boceto fue que usted hizo esa revolución. ¿Quiere borrar también ese boceto? Entonces, en este caso, si esto está chuleado, yo le diría que borre la operación y que borre de paso el boceto con el que hice esa operación. No, voy a borrar la operación, pero voy a dejar el boceto. Entonces quito este chulito. OK,
y listo, quité la revolución. Mira, no ha pasado nada, la extrusión sigue ahí. Ah, no, que la revolución sí iba, pero iba solo de 180 grados. Entonces voy aquí otra vez a revolución, el eje es este, pero usted no se va a revolucionar 360 grados, sino 180 grados. Ok, listo. Ahí quedó la revolución de 180 grados. Ah, no, que si era de 360 grados, no de 180. Ah, bueno, entonces puedo ir a la operación, doy clic derecho sobre la operación y edito la operación. Aquí está, editar operación. Están las dos, editar boceto y editar operación. Ya les mostré editar boceto. Edito el boceto a partir del cual hice la operación para que cambie el resultado final. O en este caso no, lo que quiero es editar la operación. ¿Por qué? Porque el boceto está bien. Lo que pasa es que le di un parámetro equivocado. No eran 180 grados, sino 360. Entonces le digo, voy a editar la operación. Él vuelve a abrir la ventana con los parámetros de la operación, cambio esto y le digo, no, sí son 360 grados. Usted es de un giro full. Y ok, y listo, corregida la operación. Entonces miren que es un proceso totalmente no destructivo. Nada de lo que yo vaya haciendo me elimina por completo la información anterior y yo en cualquier momento puedo modificarla. Incluso, en esta herramienta, en Inventor, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo inhabilitar una operación. Miren que al final de todo hay algo que dice final de parte, final de pieza, este end of part. Este end of part yo lo puedo mover. Resulta que, por ejemplo, necesito que el cliente vea el diseño de la pieza sin la base. Yo digo, bueno, voy a dejarle al cliente visible hasta la primera parte. Entonces cojo este final de pieza y lo subo. Y entonces ahora está solo la extrusión. Entonces yo le digo, mire, aquí en esto no sé qué, usted puede ver ta. Ah, bueno, listo, ya aprobado eso. Ahora sí quiero que vea la revolución. Entonces vamos a el final de pieza y vuelvo y lo llevo debajo. Y listo, la revolución volvió a aparecer. Entonces con esto inhabilito operaciones. ¿Sí? Inhabilitamos operaciones. Pero también, y es que son dos tareas distintas, pero en este nivel, en el nivel básico de Inventor, para ustedes da igual inhabilitar a suspender, pero también podemos suspender una operación. Yo puedo darle clic derecho a la operación, por ejemplo a la revolución, y por acá hay algo que dice suspender o suppress features. Ese suppress features traduciría algo así como suspender la operación. Si yo hago clic ahí, él apaga la operación, pero no la inhabilitó. Repito, eso es importante entenderlo cuando vayamos a hacer análisis de elementos finitos, cuando vayamos a hacer simulación dinámica, cuando vayamos a hacer análisis de estructuras, cuando vayamos a hacer, por ejemplo, todas esas operaciones de ingeniería asistida. En este caso, que solo estamos modelando, da igual, puede ser suspender o puede ser inhabilitar, el resultado es el mismo, no se ve la operación, pero no ha desaparecido. Cuando necesite, doy clic derecho y reactivo la operación, un suppress futures, y vuelve a aparecer nuestra revolución. Entonces, bueno, alternativas, muchas. Hay una pregunta. Dime. Si yo le hice revolucionar el elemento, pero no me quedó en el centro del que estuvimos inicialmente, ¿cómo lo puedo mover? Ok, ahí por ejemplo, O sea, me quedó desplazado. Ahí sí tenemos un serio problema porque yo no puedo reubicar un plano de trabajo. Ejemplo, voy a suspender esta operación un momento. Listo, voy a suspenderla. Y que es que cuando iba a hacer el boceto no seleccioné el plano correcto y seleccioné este plano frontal. Y sobre él fue que hice el boceto. Entonces yo dije, bueno, quiero una línea de aquí para abajo a 3 milímetros, de aquí para acá a 6,5, de para abajo otros 3, después hacia la derecha 1, para arriba 1 y luego para acá, bueno, ahí me equivoqué, ahorita corrijo, para acá 8.5, para arriba hasta aquí y cerré, listo, esto no era 1 sino 3, eran 3 milímetros, listo, y esta línea la voy a dejar como línea, la que proyecté la voy a dejar como línea de construcción. Ok, finalizo y entonces resulta que me quedó en el plano equivocado, ¿cierto?
Ese sí es un serio problema. El eje que sea este. Entonces, nada, me quedo en el plano que no era. Problema porque yo no puedo mover un plano de trabajo. No, a ver, no puedo mover ese plano de trabajo porque es que yo seleccioné como plano de trabajo esta cara. Si hubiera seleccionado un plano de trabajo distinto que pueda que tenga dimensiones, sí. Ahora les hablo de planos de trabajo. Todo esto yo se los tengo que mostrar. Ya les dije, aquí me toca correr mucho porque hay mucho tema, pero trataré de dejar el tema lo más claro posible abordando todo lo que pueda. En este caso ya no se puede hacer nada, ¿sí? Ese plano ya no puedo moverlo, solamente si pudiera mover el plano. La operación, todas las operaciones son dependientes de un plano de trabajo, el plano en el que hice el boceto. Si ese plano se puede mover, perfecto, puedo mover la operación. Si no, no se puede. ¿Qué es mover la operación? Ahora sí borremos esta revolución que no me quedó. Entonces, borrarla, ¿quiere borrarla con el boceto que hizo? Sí, bórrela con el boceto que hice, listo. Y reactivemos esta. Ok, ¿qué es eso de los planos de trabajo? Yo ya les mostré que cuando empezamos a trabajar, cada vez que yo digo que voy a hacer un boceto, él me activa los planos de trabajo principales, el frontal, el superior y el lateral. Sobre esos es que yo escojo el primer boceto que voy a hacer. Pero después de que ya hay algo dibujado, ya hay algo tridimensional, él ya no activa esos planos porque entiende que yo lo que quiero es poder seleccionar uno de los elementos o de las caras del objeto que estoy dibujando como plano de trabajo. Si es así, si yo por ejemplo le digo quiero hacer una operación sobre esta cara, esa operación ya es dependiente de esa cara. Solo se mueve la operación si esa cara se mueve. Solo se mueve si esa cara se mueve. Si he creado un plano de trabajo que se puede, resulta que yo necesito hacer una operación, es que aquí creo que no tengo ningún ejemplo, pero bueno, supongamos que yo necesito hacer una parte de esta pieza que vaya, supongamos a 30 milímetros de esta cara, por decir algo. Hay algún elemento que va a 30 milímetros de esta cara. Entonces yo puedo crear planos de trabajo adicionales. Dentro de la cinta 3D Model hay un pequeño panel que dice Work Features. Esos son planos de trabajo. Dentro de esos planos de trabajo, yo puedo entonces crear planos de diferentes maneras. Voy a irles mostrando, voy a abrir aquí un archivito que tengo listo para eso y les voy mostrando esos, cómo crear esos planos de trabajo y les cuento cómo es que esto depende una cosa de otra de forma absoluta. ¿Dónde está planos de trabajo? Por acá, empaquetado bloques, operaciones de trabajo, planos de trabajo, este archivo. Abrir. Sí. Listo. Entonces, con este archivo les voy a mostrar cómo se crean esos planos de trabajo. El primero de ellos me permite crear un plano sobre una cara. Entonces yo le digo, voy a crear un plano. ¿Sobre qué cara? Entonces yo le digo, voy a crear un plano sobre esta cara. Y listo. Él ahí creó un plano de trabajo. ¿Sí? Ahí crea un plano de trabajo. ¿Listo? Digamos, en ese espacio él va a crear ese plano de trabajo. Y ya, que es lo mismo que hacemos si yo le digo que va a crear un boceto y hago clic en esa cara. Él automáticamente convierte esa cara en un plano de trabajo. Sí. Borremos este. Si quiero, puedo crear un plano a partir de un offset de otro plano. Entonces, por ejemplo, le digo acá, voy a crear un plano a partir de cierta distancia de otro. Offset de un plano. ¿De cuál plano? De este. ¿A qué distancia quiere crear ese plano? A 50 milímetros. Listo. Aceptamos. Entonces, ahí he creado un plano de trabajo. Uy, 50 milímetros fue mucho. Miren, ahí creé un plano de trabajo a 50 milímetros de esa cara. Y ese plano de trabajo puedo ponerle nombre. A todo yo le puedo poner nombre acá. Yo no me acostumbré, y eso ya es de costumbre desde el principio, buenas prácticas, a ponerle nombre a las cosas, pero sí es muy útil, especialmente cuando estamos diseñando piezas muy complejas. Entonces, por ejemplo, que el boceto tenga un nombre. Esto se puede llamar, no sé, cara frontal, por poner alguna cosa. Este plano de trabajo se puede llamar plano proyectado 50 mm. Algo que me diga qué es cada cosa, porque si no todo aquí se va a llamar extrusión 1, extrusión 2, extrusión 3, como dice acá, ¿no? 2, 3, 4, 5 hasta la 11, no sé qué es cada cosa. Revolve 1, Revolve 2, Revolve 3, Sketch 1, Sketch 2, Sketch 3, plano Workplane 1, Workplane 2, Workplane 3.
Entonces, pues es difícil después identificar qué es cada cosa. Entonces, mejor nombrarlas. Acostúmbrense, no hagan lo que hago yo, acostúmbrense a nombrar las cosas. Entonces, este plano de trabajo, si yo le digo, voy a hacer un boceto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un boceto en este plano de trabajo. Y le digo, bueno, voy a proyectar, miren a lo que me refiero, una vez les voy mostrando varias cositas. Si en algún momento resulta confuso, por favor me dicen y lo explico más detenidamente. Yo, por ejemplo, voy a proyectar la geometría de ese cubo que tengo por allá al fondo. ¿Sí? La geometría de este cubito que tengo al fondo. Entonces le digo, voy a proyectar geometría. Y le digo que quiero proyectar todo el contorno de ese cubo. Listo, él ya lo proyectó. Y voy a hacer un círculo tangente, tangente, tangente. Tangente a esta línea, tangente a esta otra, tangente a esta otra. Y voy a hacer que esas líneas se conviertan en líneas de construcción. Esto se convierta en líneas de construcción. Finalizo. Ok. Y luego aquí voy a hacer otra cosa. Entonces aquí voy a hacer en este boceto, voy a hacer un boceto distinto. Aquí vamos a hacer un círculo pequeñito. Un círculo de centro y que sea un círculo más pequeñito. Digamos de 20 milímetros. Ok, finalizamos. ¿Qué pasa si el cubo cambia? Este cubo es, ¿qué operación? Editemos esta operación. Ok, esta es distancia 15, no sé qué valor tenga. Más bajito, ok. 15 milímetros. No, pero me toca más. Voy a ponerle 100 milímetros. Entonces más alto. Le damos ok. Miren lo que pasó con el boceto. Miren que el boceto también cambió. Ven que el boceto y esas líneas proyectadas que tengo el boceto también cambiaron. Toda línea proyectada depende de la geometría en la cual se hizo, ¿sí? Y por ejemplo en este caso, como la restricción es que el círculo fuera tangente a la proyección de esa línea baja, lateral y superior, pues el círculo también creció al crecer el boceto. Si este objeto cambia, otra cosa, por ejemplo, editemos otra vez la operación. Entonces seleccionemos esto y editemos otra vez operación. Entonces que se extruya 150, pero con un ángulo de 5 grados. Más, pongámosle 10 grados. Ok. Miren lo que pasó con el boceto. Miren que el boceto también se volvió trapezoidal. ¿Sí? No sé si lo alcancen a notar. Entonces siempre las líneas proyectadas dentro de un boceto, las que se proyectan de una geometría, dependen 100% de lo que ocurra con esa geometría. Listo, vamos a editar. Y digámosle que se extruya solo 50 milímetros. Ok, listo. Entonces, bueno, yo tengo aquí una operación, un boceto que está ubicado en un plano de trabajo que creé a partir de una distancia X de esta cara y otro boceto que está aquí. Entonces, los voy a hacer una pieza. Voy a hacer aquí este loft entre este elemento y este elemento. Después les enseño a usar ese loft. Ok, listo. Ahí tenemos una pieza agregada. ¿Qué pasa si yo necesito mover este objeto, el origen de este objeto? Pues muevo el plano de trabajo. Ese plano de trabajo se encuentra a distancia X, ¿cierto? Ese plano de trabajo se encuentra, es que no puse 50, puse 500 y 502, a 500 milímetros. Entonces le digo, no, usted iba a 50 milímetros. Y él se mueve. Y como el plano de trabajo se mueve y del plano de trabajo depende el boceto, pues ahora sí el sólido va a cambiar. ¿Ven? Ahora sí el sólido cambia. Entonces, en tu caso, digamos, ante la pregunta que me hacías, si yo me equivoqué y ubiqué mal el plano de trabajo, hice la operación en el plano equivocado, si ese plano se puede mover, como en este ejemplo, porque ese plano está ubicado a cierta distancia o yo lo creé por alguno de estos métodos, ya les muestro todos los demás, sí, puedo mover el plano de trabajo y así muevo la operación entera. Si el plano no se puede mover, no, ahí ya no se puede hacer. Ahora, hay otra alternativa en ese caso. Creo que aquí yo dejé la anterior. Bueno, es que aquí él me va a deshacer todo acá. Bueno, no importa. Listo, por ejemplo. Hay una alternativa que es algo llamado edición directa. Lo que pasa es que eso no hace parte, ni siquiera hace parte de este curso realmente. Pero bueno, les voy a mostrar cómo por resolver la pregunta. Y se llama esto, edición directa.
Cuando hablamos de edición directa, yo puedo seleccionar caras y hacer algo con esas caras. Yo podría seleccionar esta cara, más esta cara, más esta, esta y esta cara y moverlas, ¿sí? Moverlas. ¿Cuánto las quiere mover? 9 milímetros. Menos 9. Menos 9 milímetros. Aceptamos. Y mira que sí pude mover la operación, pero esto es un problema. ¿Por qué? Porque yo no moví, o sea, esto no son dos sólidos aparte, eso quiero que sea claro. Los dos son parte de una sola pieza y eso que acabo de hacer es una operación adicional que se llama edición directa. Y como operación adicional influye en otras operaciones que haga posteriormente. Entonces, la respuesta grande alargada sería sí, sí es posible. Si me equivoqué y modelé donde no era ese pedacito, yo sí lo puedo mover, pero teniendo en cuenta las consecuencias de moverlo, y es que genero una operación adicional que después va a incidir en las que haga posteriormente. Así que si no es algo muy complejo, yo personalmente recomiendo eliminar la operación. Voy a eliminar esta edición directa y voy a eliminar esta revolución junto con su boceto y más bien corregir y hacerla en donde corresponde. Pero aquí muchas cosas sí son posibles. Entonces no sé si con eso ya respondí bien la pregunta. Listo, vamos a abrir esto y les muestro lo de los planos de trabajo. Entonces, bueno, voy a ir un recorrido rápido por todos. Offset de un plano. Entonces yo le digo, quiero un plano de trabajo a partir de este plano, de esta cara, a 20 milímetros. Aceptamos y listo, ahí tengo un plano de trabajo y él los va creando. Esos planos de trabajo, cuando yo los creo, quedan visibles todo el tiempo. Está bien dejarlos visibles mientras lo necesite, pero después esto se vuelve un 8 porque empiezo a ver planos de trabajo cruzados por todos lados con los objetos y es súper incómodo. Entonces las cosas aquí se pueden ocultar. Yo puedo darle clic derecho a ese plano y quitarle la visibilidad. Este objeto tiene visibilidad a diferencia, por ejemplo, de estos dos, de los de origen. El plano XY, XZ y YZ, estos ya no tienen visibilidad porque ya no la necesitan. Pero si quiero los puedo hacer visibles. Yo puedo decirle quiero hacer visible, clic derecho y haga visible este plano. Y ahí está, lo hago visible. Y si no, clic derecho y le quito la visibilidad. Lo mismo con los que vayamos creando. Entonces, si no lo quiero visible, clic derecho y le quito visibilidad. Listo, por ahora sí lo voy a dejar visible porque necesito verlos todos por ahora. Segunda opción, paralelo a un plano a través de un punto. Entonces yo puedo decirle, quiero un plano paralelo a esta cara y que pase por este punto de aquí. Ahí está, ¿qué pasó? Se me enloqueció aquí el cursor, perdón. Paralelo a través de un punto. A través de este punto quiero un plano paralelo a esta cara. Y miren que él creó un plano de trabajo a través de ese punto que seleccioné, que era este puntico de acá, paralelo a esta cara de la figura. Entonces tengo un plano inclinado, un plano oblicuo, paralelo a otra cara. El siguiente dice entre dos planos. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, acá, necesito un plano medio entre esta cara y esta otra. Y él ahí crea un plano en la mitad. ¿Por qué esos planos son importantes? Ya les dije, porque eso me va a servir como referencia después. Lo van a notar claramente cuando hagamos el ensamble la próxima semana. Si yo no tengo esos planos, esos puntos de referencia, va a ser muy difícil. O sea, que él encuentre la mitad entre esta cara y esta cara es imposible si no tengo algún elemento ahí. Pues un plano de trabajo me ayudará. Entonces, por ejemplo, si yo aquí modelé esto y no hice una extrusión simétrica, que es mi recomendación, entonces yo a este plano XY ya no me está dando el plano medio, pues puedo decirle, no, ¿sabe qué? Necesito crear un plano entre dos caras que sea entre esta cara y esta otra, y yo ahí creo mi propio plano medio. Plano al que le puedo poner nombre, entonces le puedo poner esto, plano medio. Y listo. Entonces yo ahí tengo mi plano y simplemente le voy a quitar visibilidad para que no me esté molestando mientras trabajo, pero ahí está el planito creado. Siguiente. Por el plano medio de un toro. El toro es una dona, ¿no? Por aquí tenía una dona. Ah, sí, por acá tengo una dona. Miren, esto es una sección de dona. Entonces le digo que por acá y él ahí crea un plano en todo el medio
de esa dona. El siguiente, con un ángulo sobre un borde. Yo le puedo decir, quiero un plano sobre este borde, por ejemplo, con un ángulo que corresponda a, por ejemplo, esta línea de acá. Y que me forme con esa línea o con ese otro plano, me forme 90 grados, si está bien. Entonces he creado un plano que forma 90 grados con este bordecito que seleccioné. Hagámoslo uno más claro porque este creo que escogí un plano oblicuo raro. Entonces digamos un plano a un ángulo de. Entonces, si escogí la que era, esta. Entonces, a partir de este borde y de esta cara plana a 45 grados. Entonces tengo un plano que tiene 45 grados de inclinación. Si me tocó apagar los otros porque ya no se ven. Apaguemos este y este. Y entonces lo que hice fue un plano que pasa a 45 grados sobre el borde que seleccioné a 45 grados de la cara que seleccioné posteriormente. Simplemente seleccioné primero el borde, después le dije a partir de esta cara 45 grados y listo. El siguiente es a través de 3 puntos. Entonces puedo decirle quiero un plano que pase por este punto y este de acá. Y listo, ahí tenemos un plano que pasa por esos 3 puntos. Coplanar a 2 bordes. Entonces yo quiero un plano que pase, por ejemplo, por este borde de aquí y este borde de acá. Y listo, ahí se creó un plano que pasa por esos 2 bordes. ¿Sí? Ahí está sobre esa cara. Tangente a una superficie, a un borde curvo. Entonces yo le puedo decir, quiero un plano que sea tangente a esta cara curva, pero necesito seleccionar un punto. Aquí no tengo un punto de referencia. Apaguemos estos 3 planos. Quitemos la visibilidad a este y a este. Entonces, por ejemplo, uno que sea tangente a este círculo y que pase por este bordecito o por el borde de abajo, porque necesito esa referencia. Entonces le digo tangente a una circunferencia y que pase por este punto. Entonces tengo un plano, he creado un plano tangente a esa cara curva y pasa exactamente por ese borde. Listo, apaguemos ese plano también. Tangente a través de un punto, entonces lo mismo, tangente a este y que pase a través de este punto final. Listo, este plano es tangente a la superficie curva y pasa exactamente por el punto que seleccioné posteriormente. Tangente a una superficie paralela a un plano, entonces tangente a este y paralelo a este plano, listo, ahí está, tangente a la curva, paralelo al plano de arriba y ya. Normal, bueno, estas no, estas de normales, ahorita no me voy a meter en el rollo de explicar claramente las normales. Quien sepa un poco de geometría sabrá que eso se referencia a la perpendicular de una cara y bueno, son temas ahí de geometría. Entonces, bien, lo importante es entender que puedo crear varios planos de trabajo y que lo que dibuje sobre ese plano será dependiente de la ubicación del plano. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo necesito una forma que se extruya, por ejemplo aquí, para mostrar, hacer un pequeño resumen de lo que he hecho hasta ahora. Yo creé este plano a partir de 3 puntos, este punto de acá y este punto de abajo. Entonces ahora voy a hacer un boceto ahí, en este plano. Listo. Voy a ese plano de trabajo. Voy a proyectar la geometría. Entonces le digo, quiero proyectar geometría de esta cara curva. Entonces miren que él ya creó el boceto proyectando una cara curva sobre ese plano. Y ahora entonces voy a hacer un círculo que tome como referencia los puntos medios. El punto medio de este lado, el punto medio, ¿dónde está? Por acá está. El punto medio de este lado. Bueno, aquí voy a hacer el circulito de digamos 20. Ok. Digámosle que queremos ver, esto sí se me olvidó, ¿cómo se dice? Set current view. Me perdí. Hay una forma aquí de decirle que él enfoque a ese plano de trabajo. Finalizar. ¿Cómo es que es? Se me olvidó. Hay una forma de decirle que me visualice en plano
lo que ese plano de trabajo. Ya me perdió. Bueno, luego la busco y se las digo porque ahorita me olvidé por dónde es que es. Clic derecho, por plane, mention, flip, auto, relationship. Bueno, había una manera que no recuerdo ahora. Voy a editar este boceto, entonces editemos este boceto y lo que quiero es proyectar los puntos medios. Entonces voy a decirle que quiero que sea horizontal con este punto medio. Listo. Y en la vertical, el centro del círculo con este punto medio. Listo, yo que el círculo al centro. Finalizo. Y ahora, por ejemplo, ya puedo apagar este plano de trabajo y extruir, por ejemplo, ese círculo. Extruir este círculo y lo extruyo, por ejemplo, hasta la siguiente cara. Entonces le digo hasta una cara. ¿Hasta cuál cara? Hasta esta cara curva. Y él va a extruir, en este caso ni siquiera extruye completo, sino que extruye hasta que llegue a esa cara. Le damos OK y listo. Tengo una extrusión hecha hasta esa cara curva. ¿Sí? Es otra opción de la extrusión. Cuando vamos a extruir un objeto, yo puedo decirle que extruya tanto, o puedo decirle que extruya a través de toda la pieza. Si fuera una única pieza, aquí tengo varios cuerpos, entonces no, pero podría decirle que extruya a lo largo de toda la pieza. Ahorita les muestro un caso, o que extruya hasta una cara específica o hasta donde encuentre cara. ¿Sí? Este to next es hasta la siguiente cara que encuentre o hasta una cara específica, que fue lo que hice en este caso. Extruya hasta una cara específica. Me dice, ¿cuál cara? Esta cara. Y listo. Ah, pero aquí sí seleccionó el perfil, no. Este perfil. Listo. Ya, OK. Y ahí extruimos hasta esa cara curva. Bueno, eso era lo que tenía que ver con planos de trabajo. ¿Qué pasa también con esa extrusión? La extrusión no solamente, hablando de las booleanas, no solamente agrega objetos. Yo podría decirle, miren que en el plano esto tiene un huequito. Ya voy a hablar en detalle de ese hueco, pero digamos que esto tiene un huequito, ¿cierto? Un huequito que tiene 6 milímetros de diámetro. Yo puedo entonces decirle que quiero hacer un boceto en esta cara. Listo. Sobre esa cara dibujo y ubico el círculo. Por ahora lo voy a dejar en cualquier parte de 6 milímetros de diámetro. Finalizo. Ese está mal ubicado, no importa. Y voy a decirle que quiero extruir. ¿Qué va a extruir? Ya solo encontró para extruir ese círculo. Pero en este caso, él asume que la extrusión va a agregar material, lo mismo que la revolución que hice en la base. Entonces, extruye opuesto a la cara, agregando material. Pero si yo quiero que esa extrusión más bien la use para quitar material, pues invierto la dirección. Y al invertir la dirección, él entiende que lo que quiero es hacer una subtracción. Entonces cambió la booleana de unión a corte. Y ahora con esa extrusión lo que va a hacer es abrir un hueco. Entonces aquí es donde vale decirle a través de toda la pieza. Entonces él hace la extrusión de lado a lado, abriendo hueco de lado a lado. O hasta una cara. ¿Hasta cuál cara? Hasta esta. ¿Sí la seleccionó? Sí. Ah, no entendió esa cara. No la entendió porque no es limitante. Sí, la extrusión puede continuar. Esa cara no sirve de referencia. Listo, entonces ni modo. O simplemente invierte y decirle, no, usted quiero que perfore 5 milímetros. Entonces la perforación es de 5 milímetros, nada más. Entonces con la extrusión podemos agregar material o podemos con ella misma hacer subtracción de una vez. Digamos que es una operación más sencilla de lo que ocurre con otras herramientas donde tengo que modelar los dos sólidos y posteriormente hacer la booleana. ¿Sí? Después de tener los dos sólidos, le digo, con este quiero eliminar este pedazo. No, aquí se va haciendo de una vez. Usted una vez le dice si quiere agregar o quiere eliminar o quiere intersectar o quiere crear un cuerpo nuevo. Listo, pero resulta que ese agujerito es un agujero especial porque tiene unas condiciones que están claras en el plano y es que es un agujero con rosca. Entonces vamos a tener que recurrir a una operación distinta, no solo la extrusión.
¿Cuál operación? Dentro de todas las opciones que tenemos aquí, voy a borrar ese boceto porque no lo necesito para nada. Listo. Dentro de todas las operaciones que aparecen aquí, hay algo que dice agujero. Este hole. Vamos a ver ese hole. Él me permite crear un agujero sobre una pieza, pero ese agujero puede tener distintas características. Ese agujero puede ser un agujero simple, puede ser un agujero, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice esto en español? Bueno, como Con área libre. sí, digamos, como con área libre. Gracias, Eric. Un agujero con área libre o puede ser un agujero roscado. Entonces, en este caso, si nos remitimos al plano, él me dice que este es un agujero roscado. Ahí va un tornillo. ¿Qué nos indica eso? Recuerden que este curso también es de interpretación de planos, entonces me perdonarán los que lo entienden, pero pues la explicación es para quienes no. Hay dos datos que me indican que este agujero está roscado. Uno, esta doble línea, esta línea delgadita que aparece por encima del contorno, que tiene además una cota que dice aquí 12, eso es una indicación en planimetría de que ese espacio tiene una rosca, porque esto indica, es una representación de que las roscas tienen una parte más alta y otra parte más baja. Entonces, ahí está la línea delgadita. 1, 2. En el corte transversal vemos que también el agujerito tiene como una flechita al borde, o una línea más delgadita al borde, que también indica que ese agujero tiene rosca. Eso también es parte de la iconografía dentro de los planos. Y además hay otro tercer factor que indica que esto tiene una rosca, y es esto. Esto que dice M6x1 significa que ese es un agujero de diámetro 6 milímetros cuyo paso en la rosca es de 1 milímetro. ¿Qué es eso del paso en la rosca? Entonces, si ustedes buscan aquí paso tornillo, es la distancia entre la cima de un giro y el siguiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vemos esto, ¿cierto? Es una rosca. Entonces, entre una cresta y la siguiente, esa distancia es el paso del tornillo. Sí, ahí está, miren, paso. La distancia entre una cresta y la siguiente. Eso quiere decir que cuando vemos esta cota M6x1, quiere decir que ese agujero tiene 6 milímetros de diámetro y la rosca tiene de paso 1 milímetro. Y así mismo venden los tornillos. Por eso esto está estandarizado y eso corresponde al estándar ISO. Entonces, ¿qué ocurre con este agujero? Yo le voy a decir que este sea un agujero roscado. Un agujero roscado. Al ser un agujero roscado, él me dice, ¿sobre qué estándar quiere usted trabajar? ANSI, ISO, GIS, DIN, BSP, GB, bueno, en fin. Entonces, nada, ISO en unidades métricas. Listo. ¿De qué tamaño es el agujero que usted quiere? Es un agujero de diámetro 6. Y al ser un agujero de diámetro 6, tiene 5 posibles roscas. M6 por 0,5 por 0,7, 0,75, 0,8 o 1. La cota lo dice, es un M6 por 1. Listo. Clase. Todos tienen solo clase 6H. Eso, la verdad, nunca he sabido ni me he interesado por averiguar qué es eso de la clase de la rosca. ¿Alguno de ustedes sabe? Que nos cuente rápidamente. No, ni idea. Bueno, entonces todos estamos igual. ¿Y hacia dónde va la rosca? ¿Para la izquierda o para la derecha? Normalmente las roscas van para la derecha. Solo en el caso de que lo necesite, pues la voy a invertir. Entonces, listo. Yo definí los parámetros de la rosca de ese agujero, porque es un agujero roscado. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo ubicar dónde quiero que vaya ese agujero. Entonces hago clic en alguna parte y él ya crea de aquí un agujero. Pero ese agujero no va de lado a lado. Ese agujero debe tener un final. Entonces debemos agregarle finalizador. Aquí, por ejemplo, tenemos terminación y dice que va a atravesar la pieza de lado a lado. No, le digo que no, que quiero establecerlo por distancia. Y entonces, al establecerlo por distancia, él me da dos parámetros. Ah, aquí me falta uno. Aquí me falta un parámetro.
Sí, porque él me va a hacer rosca por todo el agujero. ¿Será que es este? No, porque este es con ángulo. No, sí es este. Ah, ya, que era lo que estaba. Algo no se había activado, pero bueno, ya me lo activó. Pasando otra vez al agujero roscado. Entonces, bueno, le digo que va con una medida. Entonces, él me da tres opciones. Una, ¿cuánto tiene de profundidad la perforación total? Entonces, el plano me dice que son 13 milímetros. Y el plano dice que la perforación total tiene 13 milímetros. Entonces, aquí le digo que la perforación total es de 13 milímetros. Pero la rosca solo llega a los 12. Es lo que el plano me dice. La rosca solo llega a 12 milímetros. Entonces, lo mismo le digo acá. La rosca solo llega a 12 milímetros. Y ya puedo decidir cómo quiero finalizar ese agujero. Y eso depende del proceso de mecanizado. Con qué tipo de herramienta se abrió ese agujero. Si queremos que finalice en plano o finalice en punta. Usualmente esto se hace con un elemento que tiene punta, entonces va a terminar en ángulo. Entonces yo le digo que sí, que quiero que termine en ángulo y si es así, pues puedo establecer el ángulo. Eso dependerá de la broca que se utilice, pero normalmente este valor de 118 grados es aceptable. Entonces listo, ya está definido el agujero, pero no está correctamente ubicado. O sea, ya sabemos que es un M6x1, ya sabemos que tiene ciertas longitudes, que va hacia la derecha, pero lo puse en cualquier parte porque para ponerlo lo único que hice fue clic en algún lado. ¿Cómo lo ubicamos? El agujero tiene una crucecita en el centro y si ustedes se acercan a esa crucecita se resalta en verde. Si yo hago clic en esa cruz y luego clic en algún borde, él me da la distancia entre esos dos elementos. Del centro de ese agujero a ese borde que seleccioné, ¿cuánto debe haber? Si esta pieza tiene 18 de ancho, pues el centro es 9. Entonces le digo 9, listo. Y de la base tiene 8 milímetros. Aquí lo dice, miren, del el centro de ese agujero a la base hay 8 milímetros. Entonces vuelvo a hacer la misma operación. Clic en el centro del agujero, listo, y clic en el borde inferior. Y ahora le digo, aquí hay 8 milímetros. Y listo. Ese agujero quedó roscado. Tiene una perforación un poco mayor a la rosca. Ahí, por ejemplo, yo quiero ver esto. No puedo entender bien si sí quedó bien hecho o no quedó bien hecho. Un tipcito. Yo aquí estoy agregando 1000 cosas, repito, ojalá esté dejando todo claro y si no, pregunten que necesito saber si esto está quedando claro o no. Yo necesito ver este objeto por la mitad, necesito verlo por la mitad porque necesito saber si ese hueco quedó bien hecho. ¿Qué podemos hacer? Nos vamos al panel, a la cinta View, visualizar. Y dentro de esa cinta, aquí hay una cosa que dice visibilidad. Y dentro de ese panel visibilidad hay algo que dice sección media, sección de cuartos, sección de 3/4. Yo quiero una sección media. Entonces le digo, quiero ver una sección media. Listo. Él me dice, ¿a partir de qué plano? Entonces, como yo extruí de forma simétrica, pues mi plano XY me sirve. Pero si no hubiera sido así, igual crea algo que llamé plano medio. Le puedo decir, quiero hacer un corte por medio de plano medio. Entonces hago clic aquí en el árbol de modelo en ese plano que creé. Y miren que él corta el objeto. Listo, lo estoy cortando. Puedo hacerle un pequeño offset. No quiero que sea exactamente sobre ese punto, sino a 3 milímetros de ese plano. Entonces él se mueve. O no, si exactamente sobre ese plano, a 0. Listo, ok. Y listo, veo el objeto cortado. Pero no he cortado el objeto realmente, solo estoy viendo un corte. ¿Sí? Lo veo cortado. Podemos ver efectivamente que la rosca no llega hasta el final, que la rosca llega hasta antes. Aquí tenemos un espacio en rosca. Vemos el ángulo de la broca. Ok. Yo puedo decir que eso está bien hecho. Y si ya no necesito ver más este objeto cortado, que es un problema porque eso me evita ver cosas, pues simplemente vuelvo a mi panel de visibilidad, despliego esto y le digo finalice la visualización en Section View y listo, se terminó y puedo seguir trabajando sin problema en la pieza. Ahora, señor, ¿alguna pregunta? Por ahí alguien levantó la mano y un ruidito. Y yo por aquí, Freddy. Señor. Es que es para aclarar lo que significan las H's. Las H's básicamente son las tolerancias que dejan los machos en los agujeros que abren. No sé Okay.
No sé si... Yo no sé si todos entienden el concepto de tolerancia, pero No, que, señor. ok, cuando Eric habla de tolerancia, se refiere a una desviación en las dimensiones para poder ajustar. Es decir, eso depende del proceso y el material que se esté trabajando. Digamos, la tapa de una botella de gaseosa. Hablemos de esa rosca. Entonces, para tapar una botella, el diámetro de la tapa y el del hueco que va a tapar no pueden ser exactamente iguales. Si el diámetro fuera exactamente igual, pues no entraría nunca esa boca en esa tapa. Tiene que haber una diferencia en diámetros. ¿Qué tanta diferencia? Ahí es donde entran en juego las tolerancias. Y es, dependiendo del material, yo puedo decir, la disminución entre la dimensión del uno y el otro puede ir entre tanto y tanto. Entonces, la diferencia puede ir entre 0,5 y 0,6 milímetros, por ejemplo. En el caso del plástico, esas tolerancias son amplias porque el plástico es elástico, en fin. Mientras que en el caso de los metales, esas tolerancias suelen ser mucho más bajas. ¿Sí? Porque una diferencia en tamaños muy amplia va a hacer que eso o ya no entre o ya no ajuste. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, nos referimos a esa variación dimensional entre elementos que deben ajustarse entre sí para que efectivamente el ajuste se pueda dar. Ahora, lo que Eric nos está diciendo es que eso hace referencia a esa tolerancia. Lo que todavía no me has dicho es qué quiere decir el 6H. Es una indicación de tolerancia, pero Ahí les indica dejé que... en WhatsApp dos fotos. Gracias. Básicamente ahí están las dimensiones, la aplicación, la tolerancia y si es ISO, DIN o ANSI. Vale, Eric. Freddy, quiero hacer una aclaración. Lo que pasa es que hay un capítulo en dibujo que llama ajuste y tolerancias. Entonces, las tolerancias son dos sistemas, unilateral y bilateral. Y es muy simple. La tolerancia es más para el agujero y menos para el eje. Entonces, una vez son repartidas bilaterales o unilaterales, dependiendo de los ajustes, sea ASA, DIN o ISO. Ok, Quería muchísimas gracias. Vale, muy válidas. Gracias por sus aportes. Ayudan mucho en esta construcción del conocimiento que pretendo que logremos. Entonces, de verdad que agradezco cada vez que alguno de ustedes aclara algún punto. Yo no me las sé todas, obviamente, y su ayuda es muy útil. Bueno, ahora, a esta pieza de una vez le voy a asignar un material. Yo después voy a ahondar un poquito en ese tema de los materiales, pero quiero de una vez mostrarles cómo se le asigna material a la pieza. Solamente eso, y luego me detendré en explicarles para qué asignarle material. Por ahora lo que vamos a hacer es, dentro de la cinta de acceso rápido, está un botoncito que es el de materiales. Y esto todo el tiempo está en genérico, por eso la piecita se ve gris. Yo puedo desplegar esta lista y como no hay nada más sino una pieza en este espacio, entonces yo puedo decirle aquí, por ejemplo, que quiero que esa pieza sea de PVC, por decir algo, PVC. Entonces la pieza ya cambió a PVC. Que no, que sea de oro. Entonces puedo ir por acá a Gold. Y listo, la pieza es de oro. Que sea de policarbonato. Ya la pieza se volvió de policarbonato. Y así, ustedes pueden escoger aquí el material. ¿De qué puede ser esta cabeza? Esta cabeza puede ser de... ¿Qué material le pondría yo? Puede ser algún... debería ser un polímero. ¿Pero cuál? De pronto carbono. Fibra de carbono, de pronto. O puede ser hasta de nylon esa pieza. ¿Dónde está aquí fibra de carbono? Eso por ahí estaba por algún lado. Por algún lado está eso de fibra de carbono. Pero bueno, no la encuentro ahorita. Dejémosla por acá en acero. No, mentira, en acero no quiero porque no sé, no voy a notar. Pongámosle este rubber. Eso, dejémosla en goma. Entonces, listo, esa pieza por ahora va a quedar en goma. No sería ese el material, pero le voy a poner ese material para que se diferencie. Ya les digo, después voy a ahondar en el tema de los materiales. Por ahora solamente les estoy mostrando cómo asignarle un material a esa pieza porque nos va a ser útil cuando vayamos a hacer el ensamble. Ahora vamos a guardar recomendación. Voy a guardar esta pieza. Indispensable, guardarla con el nombre correcto de la pieza. Aquí sí, incluyendo espacios, si no quieren complicarse el tema. ¿Por qué? Porque después
Voy a ponerle aquí cabeza inferior, es que se llama esta, ¿no? Se llama cabeza inferior. Entonces lo voy a poner así. Cabeza inferior. Salvar. Y esto salva con la extensión IPT, que es Inventor Part, ¿sí? Como pieza de Inventor. Salvar. Listo. Esto, en el curso avanzado de Inventor, yo les enseño algo que llaman los iProperties, las propiedades inteligentes del objeto. Este objeto tiene unas propiedades, ¿sí? Por aquí están. Ese objeto tiene unas propiedades. Y en esas propiedades, parte de esas propiedades son el nombre de la pieza. ¿Sí? El nombre de la pieza, descripciones, referencias, costos, materiales, tiene un poco de cosas ahí. A menos que aprendamos a usar esas propiedades inteligentes, es indispensable que el nombre del archivo corresponda al nombre del objeto, porque así él lo va a identificar en el ensamble y luego cuando hagamos planos de eso, a partir de ese nombre que le hayamos puesto al archivo, es que él va a identificar el objeto. Solamente cambiamos eso cuando empezamos a usar las propiedades inteligentes del objeto, porque ahí ya realmente el nombre del archivo no me importa. Lo que me importa son esas propiedades inteligentes. Pero mientras no accedamos a ellas, el nombre del archivo es todo en este caso, digamos, para los demás sistemas. Entonces, fíjense muy bien en cómo nombrarlo. Si no, esto va a quedar como pieza 1, pieza 2, pieza 3 y después se nos vuelve un lío ensamblar, se nos vuelve un lío hacer planos, se nos vuelve un lío todo. Entonces, tengan muy en cuenta el nombre de esa pieza. Listo, voy a modelar, digamos, en estos 10 minutos, voy a modelar un par de piezas más como para mostrarles algún proceso adicional y ya me toca parar, pero no quiero dejar tan en el aire todas las cosas. Entonces voy a modelar ahora el casquillo. Vamos a una pieza nueva, pieza estándar en milímetros, crear el casquillo. Vamos a hacer un boceto que pase, hagámoslo sobre el plano superior, roto este plano. Entonces voy a crear una línea de eje, listo, una línea horizontal, línea que voy a convertir en una línea de eje y voy a hacer, esto tiene un diámetro interno de 16, entonces voy a hacer una línea horizontal, listo, en la que quiero que el punto medio de esta línea que acabo de dibujar coincida verticalmente, no es vertical, coincida verticalmente con mi cero. Listo, con eso quedó centrada. Quiero que esta línea mida 18 milímetros y que la distancia entre esa línea y el eje sea de 8 milímetros. Entonces, distancia de acá a acá. Ah, bueno, diámetro total porque estoy acotando un eje, 16 milímetros de diámetro. Listo, y esto tiene un grosor de 1 milímetro. Entonces voy a hacer aquí un offset, otra herramienta que existe dentro de las opciones de modificación. Ya les mostré el trim, offset. Entonces un offset, ¿a qué distancia? A 1 milímetro. Listo, ya tengo las dos líneas, tengo que cerrar. No es posible ni revolucionar ni extruir un boceto que esté abierto. Eso se tienen que cerrar, sí o sí se tienen que cerrar. Entonces cerramos esto, listo. Finalizo el boceto. El boceto entonces es este rectangulito más el eje. Voy a revolucionar. Como él ya encontró un eje, solo había un posible boceto para revolucionar y ya había un eje creado porque le dije esa línea que se volviera una línea de eje, pues él ya no me pregunta nada. Lo único que tengo que hacer es decidir si quiero que sean 360 grados o no. Y ya, el resto quedó hecho. Ok, digamos que esta sea en aluminio. Entonces aquí le decimos que esta es aluminio 6061. Ok, guardamos. Esta se llama casquillo. Y otra pieza. Nueva pieza, estándar en milímetros. Crear. Entonces vamos a esta pieza. Muy rápidamente, este es el conjunto del eje. Pieza número... Conjunto del eje. Pieza número 3. Esa pieza va aquí abajo. No, mentiras. ¿Dónde está esa pieza número 3? 3, es esta. Va aquí al final del eje de la suspensión. Entonces, listo, voy a dibujar ese conjunto. Entonces, voy a crear un boceto. Este lo voy a crear aquí por la frontal. Y cojo una línea. En este caso voy a tomar el 00 como si fuera esta parte superior de la pieza. Entonces empiezo 9 milímetros. Recuerden que como es una revolución, solo voy a dejar la mitad.
9 milímetros para la derecha, luego baja 2 milímetros, luego para la otra tiene 28, 18, 10, 5 milímetros para la derecha, luego baja 10 menos 9, 1 milímetro. Ustedes después ahí interpretan el plano lentamente y van a ver si hice bien o no hice bien. Luego esto tiene un diámetro de 31,1 total. Y vamos en 28, 31, 3.1, la mitad de 3.1, 1.55. 1.55. Luego para abajo son 7, 5 milímetros. 5, ay, carajo. Esta sí me va a tocar borrar porque si no después me enreda el resto del boceto. Eso se puede corregir después, pero prefiero hacerlo de una vez. 5 milímetros vertical. Luego para adentro, esto va hasta la proyección, estos mismos 1.55. Listo, voy por aquí. Luego bajamos 1 milímetro más. Luego para adentro, esto va a 23, 31. De 23 a 31 tenemos 8.1, 405. 405. Creo que la embarré. ¿O no? No, tal vez no. Y bajamos ahora 2 milímetros. Voy a bajar 3 milímetros. Y entramos, el agujero adentro es de 13. Entonces hasta el centro tenemos 9.95. Como debo dejar 9.95 menos 7.5 son 4.45. Ok, y subimos, ¿cuánto tiene esto de profundidad? Esto tiene los 2 milímetros, llega hasta aquí. Hasta acá, vamos hasta aquí y cerramos. Ahí no quedó cerrada. Cerramos. Listo, creo que ahí tomé bien las dimensiones ahí a la carrera. Creo, no estoy seguro. Me falta alguna dimensión. Ah, sí, me falta un fileteado que está aquí. Esta cota dice que hay un fileteado de 1 milímetro 45 grados. Entonces vamos aquí a la herramienta de fileteado. Entonces está por aquí. Chamfer. Un chamfer de 1 milímetro entre esta línea y esta línea. Ok, listo, ahí quedó el chaflán. Finalizo y revoluciono esto. ¿Cuál es el eje? Es este. Ok, y esto también va a ser en goma. Este sí sería en goma. Entonces, rubber. Pongámosle rubber silicon para que sea diferente al otro. Ah, se ven igual. Bueno, entonces listo. Este se llama conjunto del eje. Guardamos conjunto del eje. Entonces, tarea para la próxima semana. Modelar las piezas. Porque a partir de todas estas piezas, de pronto algunas les presenten algunos inconvenientes, no hay lío, no tienen que estar todas terminadas, finalizadas. Si hay alguna duda, mientras estén haciendo la tarea, mientras estén haciendo el ejercicio, me pueden escribir, me pueden preguntar, pero si alguna no está terminada, la aclaramos la próxima sesión. Pero sería útil que estuviera la mayoría ya hecho, porque la idea de la próxima sesión es mostrarles dos cosas. Una, hay dos elementos aquí. Este resorte, por ejemplo, no lo van a poder hacer todavía. No les he mostrado cómo hacer resortes. Se los muestro la próxima sesión. Empiezo por ahí. Pero ese resorte hay varias maneras de hacerlo. Ahí les mostraré esas varias maneras. 1. 2. Hay una pieza aquí que no está en los planos, que es un O-ring, que es como un pequeño empaque y está referenciado. Esto hace referencia a un estándar de una pieza. Eso está dentro del estándar ISO. Les voy a mostrar dónde conseguimos esas piezas estandarizadas. Entonces, todo eso los voy a mostrar en la próxima sesión y haremos el ensamble. Entonces, útil si ya tienen todas las demás piezas, aparte del resorte y de ese O-ring, tienen todas las demás piezas modeladas. Ah, bueno, hay una operación aquí que tampoco van a poder hacer todavía. Entonces, pueden hacer esto sin todos estos huequitos. Les mostraré en la próxima sesión cómo hacer todos esos huequitos. Sí, porque eso es un patrón. O bueno, vengan rápido, les muestro porque es que no quiero dejar tanto tema pendiente. Voy a hacer rápidamente esta pieza. Entonces, otra piecita, nueva pieza estándar en milímetros, crear. Entonces vamos a hacer un boceto en la vista frontal. Voy a hacer una línea que vaya de 0, 0 hacia la derecha. Entonces esto tiene de diámetro total
14 milímetros, entonces 7 milímetros. Luego baja 6 milímetros, entonces para abajo 6. El otro tiene 6 milímetros y este de adentro tiene 9. Entonces, ¿cuánto estábamos? 14 menos 9 son 5, 2.5. Entonces vamos 2.5, bajamos 21 y 21 menos 6, 15, 14, 1 milímetro. Bajamos 1 milímetro y nos vamos hacia adentro 1.5. 1.5 y luego bajamos 14 milímetros. 14 milímetros, cierro por aquí y cierro al 00. Listo, finalizo. Entonces voy a hacer la revolución. Listo, el eje es este. Ok, entonces aquí hay dos tareitas que voy a hacer. Una, este filete, por ejemplo, lo hubiera podido hacer desde el boceto, hubiera resultado, pero también lo puedo hacer, no es un filete, es un chaflán. Este es un chaflán a 1 milímetro, de 1 milímetro a 45 grados. También lo puedo hacer dentro de la pieza. Aquí está también el chaflán. Entonces, pues, si quiero hacer un chaflán, ¿chaflán a qué valor? ¿A qué distancia? A 1 milímetro. ¿De qué borde? De este borde. Y aplicamos y cerramos. Y listo, hice el chaflán. Y ahora ese huequito. Y ese huequito, en el detalle vemos que son 20 agujeros de diámetro 0.5. Entonces lo que voy a hacer es, voy a coger esta cara inferior y ahí voy a hacer un boceto. Entonces voy a decirle que voy a hacer un boceto sobre esta cara de abajo. Y voy a proyectar esta geometría. Entonces le digo proyectar geometría, este círculo. Pero ese círculo lo voy a convertir en una línea de construcción. Y voy a tomar esa línea de construcción como centro para un pequeño círculo que mida 0,5 milímetros. Listo, finalizo el boceto. Y ahora voy a extruir este círculo, vamos a extruirlo, pero lo extruyo hacia el lado opuesto para que sustraiga. Le digo que a través de toda la pieza. Listo. Ok, y ahí tengo la primera subtracción de estas estrías que tiene en la cabeza de ese tornillo. Pero entonces me dice que son 20 alrededor, con un ángulo de 18 grados entre una y otra. Listo. Eso se llama un patrón circular. Entonces aquí aparece una cosa que dice patrones. Entonces aquí tenemos algo llamado patrón circular. Los patrones dentro de las opciones de modelado se hacen a operaciones. Entonces lo que él me dice es seleccione a qué operación le va a hacer ese patrón. Yo la puedo seleccionar sobre el modelo. Miren, si ubico el cursor en esa extrusión que acabo de hacer en la resalta, o la puedo seleccionar sobre el árbol de modelo. Yo siempre prefiero hacerlo sobre el árbol porque aquí no cometo errores. Si trato de hacer clic acá, puedo hacer clic donde no deba. Entonces yo aquí le digo que voy a hacerle patrón a esta extrusión. Entonces listo, ya seleccioné la operación a la que lo va a hacer el patrón. Pasamos al eje. Entonces me dice, ¿cuál es el eje? El eje, por eso siempre digo, usemos el 00. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí mi eje Y me va a servir como eje para generar este patrón. Entonces yo le digo aquí que voy al origen y que el eje Y va a ser mi eje. Entonces él ya está creando aquí un patrón circular. Entonces ahora le digo cuántas piezas son. Son 20. 20 piezas para cuántos grados? Para 360 grados. Eso quiere decir que entre una y otra va a haber 18 grados. Ok, y listo. Quedó hecho el patrón circular. No lo repetiré, me disculpan. Si tienen dudas pueden ver el video en sus últimos 5 minutos o me preguntan. Y por último, esto tiene una rosca, ¿no? Una rosca que va de lado a lado, que también es M6x1, pero entonces como este objeto no lo hice con rosca, pues no le podía hacer así la rosca. Luego les mostraré cómo se modela. Lo que voy a hacer es crearle una rosca por medio de este modificador que dice rosca o hilos, ¿sí? Entonces con este thread yo le digo que quiero ponerle rosca a esta cara. Y él selecciona la cara y él ya determina, como ese cilindro, esa cara que seleccioné, tiene un diámetro de 6, pues ya él automáticamente determinó que es un diámetro 6 y M6 por 1. Listo, mismas características del otro lado, profundidad a través de toda la piecita, ¿sí? Que son los 14 milímetros. Aquí sí no hay fin. Entonces, profundidad 14 milímetros, le damos OK. Entonces ya quedó esa parte roscada. Aclaración. Estas roscas son simuladas, no son reales. Lo aclaro porque muchos de ustedes que trabajan con impresión 3D pensarán, y es que ya me pasó en una ocasión, me perdonan, si se para el video, para quienes vean el video después, si se para el video, esto ya va a quedar fuera de la grabación, pero bueno, no, ya no voy a explicar más del programa. Ya en una ocasión me pasó
que me pidieron el diseño de un tornillo. Entonces yo, bueno, yo lo hago aquí, cuando no tenía ni idea. Y listo, me llevé esto y dije, bueno, entonces voy a hacer la impresión de esta pieza para probar el tornillo con la rosca y no sé qué. Y exporté esto como STL y ya, y lo mandé a imprimir cuando me salió un cilindro, de lado a lado, cilíndrico, no, ni una rosquita. ¿Qué pasa? Pues que esta rosca no es real, esta rosca no es física, esta rosca es simulada porque él necesita que sea simulada para ahorrar tiempo de operaciones, pero poder hacer las simulaciones y los cálculos sobre elementos finitos que tiene que hacer posteriormente o que podría hacer posteriormente. Le resulta más fácil hacerlo sobre una simulación calculada de esa rosca que sobre la rosca real. Entonces no es real, repito, no es físicamente real esa rosca. Si necesito que sea real, tengo que ir a una plataforma que se llama Cool Orange. Entonces vamos a Cool Orange, como naranja fresca. Y Cool Orange es una herramienta que antes, es una herramienta en línea que antes tenía un plugin, que nos permitía agregarlo a Inventor y desde Inventor convertir esta simulación en una rosca real. Ahora toca entrar a su sitio web, coolorange.com, vamos a productos, ahí hay algo que dice, no mentiras, en soluciones tal vez, no me acuerdo. Por algún lado está algo que dice Trend Modeler, por algún lado. Sí, Trend Modeler, aquí está, Trend Modeler. Entonces vamos aquí a Trend Modeler, que es modelador de hilos. Entonces lo que aquí hacemos es subir la pieza. Entonces yo, por ejemplo, voy a guardar esta pieza rápidamente. Entonces guárdela como tornillo. Ok, salvar. No le voy a poner material por ahora. Entonces le digo, voy a subir una pieza. Entonces digo, empezar. Me dice, ¿cuál es? Bueno, me toca, yo tengo cuenta aquí en Colorance. Esto se me va a salir de la grabación, pero bueno, para mostrarles cómo se hace. Pero permítanme porque aquí tengo que entrar a mi cuenta. Un segundito que estoy buscando mi contraseña. Thread Modeler. La perdí. Perdí mi cuenta de Cool Orange. Bueno, si no la encuentro ni modo, me tocará mostrarles en una sesión posterior. Porque no me acuerdo. Voy a poner aquí cualquier. Esta será boolean.call@gmail. No sé si será. No creo. Sí, no es. Bueno, no, me tengo que mostrarles después, pero bueno, es muy sencillo, porque ahí lo que les dice es subir el archivo, ustedes suben el IPT, él les pide unos datos muy sencillos de, creo que corroborar la dimensión, algo así, no me acuerdo exactamente, y le dan iniciar y él ya genera el mismo archivo, pero con la pieza efectivamente modelada. No sé si por aquí yo tenga algún ejemplo de una pieza que ya, en la que ya se haya pasado por ese proceso para mostrarles tal vez por aquí, por acá, creo que por acá hay una rosca tapa, bueno, por ahí había unas, te los muestro la próxima sesión porque no me acuerdo dónde tengo yo dónde tengo esas roscas hechas. Pues nada, pruébenlo. Ah, mira, aquí por ejemplo hay una que sí ya está modelada, creo. Sí, miren, esta ya está modelada. Sí, él me arroja esto. Esto se puede hacer, yo les puedo enseñar a hacerlo, les mostraré cómo se hace, pero obviamente pues no es fácil. Entonces pues es mucho más sencillo utilizar esa herramienta. Entonces les voy a mostrar en la próxima sesión, cuando encuentre mi cuenta de Cool Orange, les muestro el procedimiento que es muy sencillo, pero lo pueden probar. Eso, regístrense y hagan la prueba y verán que es súper sencillo. Bueno, ¿alguna pregunta antes de finalizar, antes de cerrar la sesión, de dejar de grabar? Qué pena la carrera. No, señor.
Vale, no, muchísimas gracias. Vale, entonces, Freddy, perdón, en el plano de trabajo, ¿cómo activo todas las pestañas? Porque no sé qué hice y borré borré en la parte donde File, 3D Model, Sketch, toda la parte de herramientas, ¿cómo la activo? puedes darle clic derecho aquí en la ventana gris y aquí está el Show Panels y en ese Show Panels están los que quieras activar. Clic Ok. derecho, Show Panels, y ahí están, Create, Modify, Explore, dentro de las cintas. Y para mostrar las cintas, es que creo que lo que hiciste fue desbloquear las cintas y tal vez se te salieron estas. Sí, sí, y ahora no me aparece todo. Ah, ok. Entonces, Dock to Top, clic derecho sobre la cinta, Dock to Top, Ok. y para activar las que quieras, clic derecho en la parte gris y en Show Panels, activas los que quieres que te muestren. Ok, listo. Gracias. No, con gusto. Andrés pregunta si eso de las anotaciones con números se los va a explicar. Sí, eso se los va a explicar. En la última sesión que vamos a hacer planos. Entonces les voy a contar un poco de cómo se hace la planimetría, cómo se configura eso, cómo se hace un despiece, todo eso se los voy a contar. Toca correr mucho porque nos quedan 2 semanas. Entonces, en estas 2 semanas espero contarles todo lo que hace falta. ¿Listo? Ay, una última pregunta. ¿Esos Señor. planos de referencia, cuando usted los corría, me admite números positivos o me admite negativos? O sea, me podría correr hacia el otro lado cuando necesito un corte. Ah, negativos admite, claro. Claro, ¿Sí? distancias Ok, positivas y negativas. perfecto. Señor. Gracias. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa ahí estoy pendiente. Cuídense mucho y Listo. bueno, Freddy, Feliz muchas noche gracias. para todos. Gracias. Vale, Freddy, igualmente que esté muy bien. Hasta luego. gracias. Gracias, Freddy, muy amable. A ustedes que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho.